Palantir es una compañía que ha despertado grandes emociones en los operadores de mercado y que ha multiplicado su cotización por varias veces en poco tiempo, lo que ha hecho que a su vez nuevos inversores se interesen por la compañía pensando que puede ser una buena oportunidad a corto plazo. Yo, sin embargo, creo que existe una oportunidad en Palantir de venta en corto basada sobre todo en su valoración extrema. Vamos a analizar de manera breve distintos hechos que me llevan a asumir esta conclusión y qué tipo de inversión podríamos realizar para que los cortos no se tornen en nuestra contra, precisamente porque una venta en corto clásica pues tiene unas pérdidas ilimitadas que pueden ser masivas y unas ganancias limitadas, y para ello podemos jugar con las opciones para cambiar las expectativas de una operación que se basa en esta sobrevaloración de las acciones de Palantir. ¿Cuáles son los hechos que me llevan a valorar a Palantir como una empresa que puede tener gran potencial en corto? En primer lugar, sus insiders no dejan de vender acciones. No hay un solo insider que esté comprando acciones en estos momentos, y además se están desprendiendo de cantidades muy importantes y en muchos casos crecientes conforme la valoración de la empresa pues sigue escalando. Es decir, los insiders de la compañía no confían en la compañía, o bien no confían en que la valoración actual de la compañía sea sostenible en el corto y medio plazo, y por ende apuestan por vender las acciones de la compañía. Que haya más ventas que compra de acciones no es algo preocupante, especialmente en América, donde hay mucho stock-based compensation, y es lógico pues que los empleados de una compañía, conforme las compensaciones van llegando a sus bolsillos, pues que quieran monetizarlas. Pero normalmente también aparecen compras de insiders que confían en el futuro de la compañía y quieren poner pues parte de su capital en ese futuro. Y eso no aparece en una compañía como Palantir, lo cual es extraño, observando las expectativas de muchas personas en Twitter que no son insiders de la compañía y que pues pintan un futuro grandioso para una compañía como Palantir, hablando casi milagros de ella. Y eso más bien habla del momento de euforia que se está viviendo en el ámbito de la inteligencia artificial, teniendo como exponente a compañías como Palantir. Bueno, vamos a los fundamentales, porque para mí los fundamentales importan. Es cierto que compañías de más calidad o de un crecimiento muy alto, como el que tiene Palantir, pues pueden cotizar a múltiplos superiores a otras compañías que ya se encuentren en una fase de madurez, incluso de crecimiento, o compañías que se encuentren en sectores que no tienen una expectativa de crecimiento tan altas como el área de la inteligencia artificial. Si bien Palantir se encuadraría más bien en el ámbito de la defensa y utilizaría esta tecnología en el ámbito de la defensa, pero bueno, aquí observamos que cotiza a unas 94 veces ventas, teniendo en cuenta los ingresos que ha reportado recientemente en el año 2024, y a unas 600 veces beneficios, lo cual pues para mí es una absoluta locura. He buscado en TKR empresas que coticen a más de 75 veces ventas, y realmente hay muy pocas, y la mayoría de ellas se encuentran en una fase de startup, y otras pues son también compañías relacionadas con la computación cuántica, la inteligencia artificial y en general compañías en sectores muy candentes que normalmente, eventualmente, con el tiempo suelen volver a múltiplos de valoración más razonables. ¿Quiero decir con esto que Palantir me parece una mala compañía, o que a lo largo de 20 o 30 años Palantir no pueda ser una de las principales compañías del Nasdaq y por tanto convertirse en uno de los grandes exponentes del mercado americano? Pues no, ya vimos que había una gran sobrevaloración en compañías como Amazon,
en el año 2000. El mercado la puso en su sitio y posteriormente la compañía pues se ha multiplicado por muchas veces porque realmente tenía una gran valía dentro de sí, pero que tenía que demostrar, tenía que desarrollar a lo largo de los años. Es decir, mi problema con Palantir no es el potencial que pueda tener, sino la sobrevaloración de sus acciones. Por otra parte, también tenemos la fragilidad de las compañías que se sitúan en el epicentro de una tecnología disruptiva. Eh, yo no pienso que la inteligencia artificial no vaya a tener impacto en el futuro de la humanidad. Muy al contrario, pienso que es una tecnología que va a tener un gran impacto en nuestras vidas, como lo tuvo Internet. Sin embargo, si nos remontamos a los momentos iniciales, cuando el Internet se estaba desarrollando, era muy difícil saber qué empresas iban a ser las ganadoras. Teníamos por ejemplo, recuerdo Terra, que era una de las compañías que se situaban como ganadoras, que tenían una gran capitalización de mercado y todo el mercado se concentraba en empresas como esta. Y sin embargo, pues, ¿dónde está Terra ahora? Es decir, las compañías cada vez sufren procesos de transformación más rápidos en mitad de tecnologías como esta y por tanto quizás compañías que ahora resultan muy prometedoras dentro de 10, 20 o 30 años tal vez serán meros recuerdos. Bueno, simplemente quería posicionarme en este sentido en lo referente a la valoración. Bueno, con respecto a la cotización, yo no suelo centrarme en el análisis técnico, de hecho no lo entiendo, ni me importa, por lo general creo que no tiene un gran valor. Sin embargo, sí quiero relacionarlo con el optimismo del inversor en este caso, ¿no? Vemos que el inversor ha pasado a pensar en el año 2024 que la empresa pues valía $20 o 18, no sé exactamente, pero sobre unos $20 y de pronto pues vale 120 para el inversor. ¿Qué ha cambiado? Pues sí, que la compañía ha crecido un poco por encima de las expectativas, pero sobre todo el optimismo en el ámbito de la inteligencia artificial se ha disparado y se habla de la compañía más que nunca. Es decir, ha mejorado el conocimiento de la compañía por parte del mercado y nuevos inversores han decidido sumarse a esta ola con la expectativa de alcanzar grandes beneficios en el corto plazo. Yo pienso que este tipo de gráficas tan vertical como la que observamos en la pantalla, por lo general suelen depurarse. Incluso en las compañías de mayor calidad, compañías que son actualmente los principales exponentes del mercado, como ya te digo, pues Amazon, Meta, Microsoft, en sus orígenes incluso, pues son compañías que también han tenido movimientos verticales en el pasado, pero son movimientos que se han ido depurando. Yo no conozco ninguna compañía que haya subido mm, durante muchos, muchos años de una manera tan vertical y que no haya sufrido una depuración. No digo que vaya a volver a los 18 o $20 a los cuales cotizaba, aunque bueno, a mí me parece que incluso a $20 estaría sobrevalorada, pero eso ya es una opinión personal. Bueno, yo tengo en cartera una compañía que se llama Cathay International, es una de las compañías del sector defensa de Estados Unidos que está volcada en el desarrollo de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial. De hecho, al igual que Palantir, también posee contratos relacionados con esta tipología de tecnologías en el uso de la defensa y sin embargo, vamos a ver que la valoración comparada pues no tiene ningún tipo de sentido. Y esto es así, no porque Cathay International esté regalada, sino porque Palantir está muy cara. Palantir posee una capitalización de mercado 35 veces superior a Cathay International, a pesar de que, como vemos, pues tiene un beneficio mucho más bajo que Cathay International y tiene unos ingresos también mucho, mucho más bajos que Cathay International. Es decir, parece poco razonable que el mercado apueste de una manera tan ciega por una compañía basándose principalmente
en el CEO que tiene, en un par de vídeos, la tasa de crecimiento que ha tenido 2 o 3 años, es decir, cuestiones que a largo plazo resultan bastante irrelevantes a mi juicio para determinar quiénes van a ser los ganadores dentro de un elemento de disrupción tecnológica como es la inteligencia artificial. Es decir, jugando a ser adivinos tenemos mucho más que perder con Palantir que, por ejemplo, con compañías como Cathay International, simplemente por cuestiones de valoración. Además, debemos decir que observando las cuentas, la valoración por PER de Palantir tendría incluso truco a favor de Palantir. No es que ellos estén haciendo un truco, ajustando una métrica y tal, que bueno, que también lo hacen, que Palantir es una de las compañías que te ajusta lo ajustado y te lo vuelve a ajustar otra vez para que suene un poco mejor. Y eso no me suele gustar. Me suele gustar que me presenten las métricas tal y como son, digamos, habituales en una contabilidad GAAP, que es lo que hace que pueda comparar compañías de una manera más razonable. Ya los ajustes contables que necesite los puedo hacer yo observando las cuentas. El 40% del beneficio de la compañía pues son intereses de la caja que posee Palantir. Bueno, Palantir pues diluyendo por ejemplo al accionista en el pasado pues consigue caja neta y con esa gran caja pues le van pagando unos intereses porque la tiene invertida en bonos o en lo que sea y va obteniendo unos intereses y eso tiene ahora mismo un gran impacto en los beneficios porque los márgenes que posee pues todavía son bastante bajos. Con lo cual la compañía no estaría a donde lo he visto aquí, a 600 veces, estaría más bien a 1000 veces beneficios del año 2024. Si tenemos en cuenta que una parte muy importante no proviene de su actividad operativa, sino de la caja. Evidentemente la caja pues no va a sufrir una mejora año a año como la actividad operativa, que es lo que espera el mercado. El mercado espera pues que básicamente está descontando que los beneficios crezcan a un 40% anualizado durante una década o una cosa así, lo cual es bastante, bastante improbable. No digo que la empresa no vaya a ir bien, pero me parece bastante, bastante loco que haga eso, a menos que adquiera otras empresas, se endeude y demás y entre en otro tipo de problemática. Pero de manera orgánica crecer eso pues sería una auténtica locura. Estaría situada básicamente como la mejor empresa del mundo a nivel de desempeño en 10 años, o prácticamente lo estaría. Otro de los rasgos que me indican que Palantir es un burbujón y que básicamente una puesta en corto de las acciones de Palantir puede tener bastante éxito es que se encuentra, como he dicho, en el epicentro de la tendencia de moda en el mercado de valores. Si en el año 2020 la tendencia de la venta en plataformas como Amazon, por ejemplo, o como Shopee con empresas como Sea y demás, es decir, la venta online se disparó en el mercado, también otras compañías como Peloton Interactive que vendía bicicletas para que la gente desde casa pues, pudiera hacer deporte, etcétera, es decir, algo muy relacionado con el corto plazo impulsó muchísimo las acciones de un cierto número de compañías, generando pequeñas burbujas dentro de un mercado que estaba bastante recalentado. En la actualidad yo creo que habría que diferenciar la inteligencia artificial si es una tendencia de fondo que puede ir captando protagonismo en el futuro, pero no pienso que sea algo inmediato. Es decir, desde que el Internet tuvo un impacto en el año 2000 y en esos años anteriores y posteriores a ese impacto de la burbuja.com, pues las compañías han ido recaudando ese éxito a lo largo de muchos años. En principio, pues las compañías, la mayoría de ellas no tenían beneficios con los segmentos relacionados con el Internet, tampoco se sabía qué tipo de compañías iban a hacer las exitosas. Por ejemplo, algunas compañías de periféricos alcanzaron unas valoraciones inverosímiles, todo lo que tuviera algo de venta online o de .com en su nombre
o en sus presentaciones, pues subía mucho en las valoraciones y demás, y este tipo de euforia es la que, a mi parecer, está apareciendo en el ámbito de la inteligencia artificial, aunque tal vez de una forma aún temprana. Por otra parte, otro rasgo clásico de las burbujas y de acciones que dan una oportunidad de entrada en corto sería la gran implicación emocional por parte de los inversores. Es decir, yo estoy seguro que con estas argumentaciones que estoy dando hay mucha gente que estará viendo el vídeo y pensando, pues este chaval es tonto, no tiene idea del potencial de esta compañía, incluso podría pesar esto sin tampoco saber explicarme muy bien por qué esta va a ser la empresa ganadora, por qué va a crecer un 40% anualizado sus beneficios en los próximos 10 o 15 años. E incluso podría haber gente que llegara al punto de irracionalidad que dijera que la valoración pues simplemente no importa y que esto se trata de una cuestión de momentum permanente que va a hacer subir las acciones en ascensor hasta que, no sé, hasta que Dios quiera. Así que, así que nada, eso es lo que quería comentar. Aquí el comentario gracioso de Jim Cramer, ¿no? Nothing can stop Palantir, nothing, que suele ser vaticinio de grandes caídas. Hay gente que hay comentaristas de mercado como Jim Cramer, como un indicador de venta en corto de las acciones que reclama en sus posts. Y bueno, pues ahí indico con esos iconos que la gente pues se suele enfadar mucho cuando escucha ideas en corto acerca de sus acciones. Y por último, quería comentar, no sin antes decir que todo lo que estoy comentando no son recomendaciones de inversión, sino simplemente lo que yo hago en mi día a día, algunas ideas que tengo en torno al mundo de la inversión. Y voy a explicar cómo se podría estructurar esta operación para que no existieran unas pérdidas ilimitadas. Es decir, si yo ahora mismo vendo las acciones de Palantir a 119 y la acción se va a 240, pues ya sí, estoy perdiendo el 100%. Estoy perdiendo el 100% del dinero que he puesto e incluso estaría perdiendo más. Si se multiplica por 4, pues tendría una pérdida multiplicada por 4 del dinero inicial. Básicamente, ¿no? Habría que ajustar después el tema de dividendos, que incluso también tendría que pagárselos si existieren, etcétera. Y también, pues, lo que cobrara el broker por esta operación. Sin embargo, tenemos la posibilidad de invertir en opciones. En este caso serían opciones put. ¿Qué hacen las opciones put? Pues estamos pagando una cantidad determinada a otro operador de mercado por la opción de vender un precio determinado en una fecha específica. Es decir, por ejemplo, tenemos las acciones de Palantir ahora mismo a 119 y yo voy a pagar una prima por tener la opción de vender las acciones de Palantir, pues por ejemplo, a $40 o a $50, porque yo pienso que la acción se va a desplomar un 50, un 60, un 70%, en base a los fundamentales que he ido comentando, ¿no? Y bueno, aquí hay que tener en cuenta varios factores. Lo primero es el factor tiempo. Si pasa el tiempo que yo estoy estimando en que las acciones van a llegar a un valor intrínseco, a un valor razonable muy por debajo de su valor actual, pues si pasa ese tiempo lo pierdo todo. ¿Qué quiere decir? Que pierdo la prima que he puesto por la opción a vender a un precio determinado. La pérdida estaría limitada, es decir, yo puedo decir, pues yo invierto $200, $2.000, $20.000 en este tipo de operación y sé lo que puedo perder como máximo. Sin embargo, el potencial de ganancia es muy alto porque las acciones no tienen por qué mantenerse en ese strike al que yo la compro, sino que pueden bajar mucho más. Sobre todo cuando se trata de compras de opciones put muy lejos del precio actual. Es decir, opciones out the money a largo plazo, a un periodo de a lo mejor de 2 años. ¿Es posible multiplicar por 10 haciendo un short a Palantir en 2 años? Es posible. Hay mucha gente que piensa que vender en corto lo único que puedes hacer es multiplicar por 2 y que puedes tener unas pérdidas muy grandes, pero esto no es así. Tú puedes estructurar la operación a tu interés para apostar por lo que tú realmente crees que puede ocurrir en un rango temporal. Aquí tenemos
una idea de cómo se podría estructurar. Bueno, básicamente voy a dar dos ideas de cómo se podrían estructurar estas puts, ¿no? Que bueno, las opciones de venta de put, por ejemplo, o de compra de put, pues serían de las más básicas del mercado, junto con las compras de call o las ventas de call. Aquí estaríamos comprando una put con 670 días de margen, es decir, prácticamente 2 años. 2 años para que la tesis que estamos planteando se pueda cumplir, con un strike de $37. Es decir, yo pienso que las acciones de Palantir valen, pues pueden valer en torno a 10-15 dólares, teniendo en cuenta sus fundamentales y siendo bastante generoso. Sin embargo, están a $119. Normalmente los analistas van detrás del precio y pueden pensar que esto es una locura lo que estoy diciendo, pero realmente estoy siendo bastante generoso. Le estoy otorgando un valor de unas 10 veces ventas del año 2025, de las ventas, y por tanto, pues me quedarían esos $16. Eh, ¿Cómo se haría la operación? Pues bueno, yo estoy pagando por esta opción de compra de puts y como mínimo tengo que comprar 100 acciones. 100 opciones sobre 100 acciones, básicamente. No puedo comprar una solo. El coste sería 2,21 por acción, pero tengo que comprar, pues, por 100, $221. Más algún coste que tendrá la operación, quizás sea algo más. Por tanto, ¿cuál sería la ganancia potencial? El strike serían $37, el coste por acción serían 2,21 y el precio objetivo 16. Es decir, si Palantir llega a $16 en 2 años, obtendríamos 18,79 por acción. Si hemos comprado 100 acciones, pues estaríamos ganando $1.879 invirtiendo solo 221. O si invertimos $2.210, pues estaríamos ganando $18.790. ¿Es sencillo que esto se cumpla? Pues no, porque el mercado se puede mantener irracional por mucho tiempo, porque puede pasar el tiempo y Palantir acelerar el desarrollo de su tesis alcista, es decir, que por ejemplo las ventas crezcan un 200%, que los beneficios crezcan un 400% en un año. Entonces, bueno, pues entonces en ese caso va cambiando el escenario de valoración que yo estoy pintando. Y bueno, esta sería otra opción, otra forma de estructurar esta compra de put, ¿no? Podemos comprar put en torno a un año, 369 días de margen para que la tesis que planteamos se cumpla. En este caso, el strike lo situaríamos en 40. Si en un año baja a $40, bueno, mejor dicho, a $38,59 por acción, no perderíamos nada, recuperaríamos simplemente la prima que estamos pagando. Pero si, por ejemplo, las acciones bajan a $16, que es lo que yo planteo como un valor objetivo, como un precio objetivo que podemos perseguir, aunque a mi juicio realmente sería un precio bastante caro aún, todavía podía bajar bastante más porque estaría unas 10 veces venta del año 2025, pues tendríamos el strike, que serían 40, el coste por put, el coste de put por acción sería solo 1,41, menos el precio objetivo que se alcanzaría y serían 22,59, es decir, podríamos ganar $2.259 invirtiendo 141, si la tesis se cumple, o $22.590 invirtiendo 1.410 si la tesis se cumple, como hemos dicho. Es decir, estaríamos estructurando una operación de tal manera que el riesgo queda limitado a la suma que queramos establecer. Sin embargo, el beneficio es muy elevado. Si la acción pues se desploma, como es previsible que haga si verdaderamente el mercado termina valorando sus fundamentales. También, ¿qué valor puede tener una operación como esta? Pues para mí no solo tiene el posible valor que hemos indicado de corto a Palantir porque tiene unos fundamentales pues exuberantes, sino también de algún modo puede ser una protección
frente a una caída fuerte del mercado. ¿Por qué? Porque si el mercado cae fuertemente en estos momentos va a tirar a los máximos exponentes de las burbujas que se están desarrollando dentro del mismo. Es decir, si ahora empieza a entrar cada vez menos dinero al mercado, si se produce de algún modo una crisis y el risk on se va debilitando, pues no solo caerá el Bitcoin, caerán los principales exponentes del Nasdaq, caerá el Nasdaq más que el S&P, seguro. Es decir, las compañías tecnológicas caerán. Y compañías con Palantir que realmente tienen unas valoraciones más exuberantes, pues son las primeras que van a ser abandonadas por los inversores. Entonces los inversores se querrán subir a barcos más seguros, ¿no? No seguirán en Palantir. Por tanto, una operación como esta me puede permitir de algún modo protegerme frente a una caída de mercado. ¿Por qué? Porque yo sí estoy expuesto a otras compañías de inteligencia artificial, a otras compañías relacionadas con el risk on, como puede ser, por ejemplo, Meta Platform. Si Meta cae, por ejemplo, cae mucho, es muy probable que Palantir también caiga y que caiga más. Entonces, de algún modo, una operación de este tipo con poco capital podría convertirse en una protección de mi cartera. Esta sería la segunda funcionalidad que tendría Palantir en corto a través de una compra de put. Y bueno, pues no quiero aburrir mucho más. Esto, por supuesto, no es una recomendación, como he dicho, simplemente la idea que tengo en torno a una compañía como esta. Llevo ya varios años observando el comportamiento de burbujas especulativas que se suceden de manera concatenada en los mercados, es decir, yo creo que siempre existen en algunos sectores del mercado ciertas burbujas especulativas y todas las que he ido observando han ido pinchando. Quizás la única que se sigue manteniendo ahí en pie es Tesla, y bueno, ahí puede haber muchas discusiones en torno a esto. Hay personas que creen que realmente pues, va a terminar arrojando un valor que justifique estas valoraciones, pero la mayoría de burbujas han ido cayendo con el tiempo y creo que Palantir pues, no va a ser la excepción. ¿Sé cuándo? Pues no lo sé, pero creo que puede tener un gran beneficio potencial y con un riesgo limitado y por eso estoy pensando si podría ser una buena venta en corto y si sería interesante pues poner una parte de mi capital en este tipo de operaciones que además funcionaría como seguro de mi cartera de inversiones. Os mando un saludo y si tenéis alguna cuestión que comentar, pues estaré encantado de atenderos en YouTube y en Twitter.